Hola a todos y bienvenidos un caso más aquí en mi canal. Soy Tati y hoy quiero hablarte sobre la historia de Leonarda Cianculi. Esta fue una italiana tarotista que se dedicaba a convertir a sus clientas en jabón y también en galletas para el té. ¿Te intriga esta historia? Pues acompáñame y sigamos escuchándola. Leonarda Cianculi nunca fue una niña querida, pues fue fruto de una violación. Nacida el 14 de noviembre de 1893 en Montella, Italia. Su madre, Emilia, siempre la trató a golpes. La mujer no soportaba tenerla cerca, le recordaba que ella era la razón por la cual se casó con su violador. En aquel tiempo, las personas querían guardar una buena imagen de sí mismos. Entonces, los padres de Emilia, cuando ésta fue abusada y quedó embarazada, no les quedó otro remedio que casar obligada a su hija con su violador. Todo esto para guardar su imagen. Pero ellos no sabían que todo esto iba a traer consecuencias muy fuertes en un tiempo futuro. Emilia apaleaba constantemente a su hija Leonarda, sobre todo cuando ella le decía que tenía hambre. Por eso, esta niña crecería desnutrida y enferma, llena de moretones por todas partes de su cuerpo y sin ningún síntoma de alegría. En ocasiones, las palizas fueron tan insoportables que Leonarda trató de suicidarse. Lo hizo 2 veces y a una edad muy temprana, porque en aquella casa solo se respiraba violencia. Por eso, cuando en 1914 conoció a Rafael Passardi, un trabajador de correos, no dudó por un instante en casarse con él. Era su forma de salir por fin de aquel infierno. Cuando Leonarda le comentó a su madre que ya se iba a casar y se iba a marchar de esa casa, la madre se opuso rotundamente y le salió con la descabellada idea de que ya le tenía arreglado un matrimonio con un primo de ella. Leonarda se opuso y comenzó a decirle a su madre que ella de igual manera se iba a ir con su pareja, a lo que la madre se encolerizó de tal manera que comenzó a lanzarle un montón de maldiciones a su hija. Le comenzó a decir que todo le iba a salir mal, le comenzó a lanzar hechizos. En ese entonces se decía que Emilia comenzaba a practicar brujería, por lo que Leonarda tuvo mucho temor de que todo lo que ella le había dicho, todas las maldiciones que le había lanzado se convirtieran en realidad. Y para desgracia de esta pareja, desde que ellos comenzaron el primer día, empezaron a haber muchas desdichas en su familia. Uno de los primeros presagios fue el alcoholismo de Rafael y su posterior ingreso en prisión por cometer fraude. Una vez en libertad, la pareja se mudó a Potenza, pero 3 años después, en julio de 1930, se produjo un terremoto que destruyó su casa, sin dejar nada que rescatar. Fue así como emprendieron camino hacia el norte, a Correlio, una localidad próxima a Modena. La obsesión de Leonarda con ser madre la llevó a quedarse embarazada 17 veces, perdió 13 hijos, tuvo 3 abortos y 10 murieron los primeros meses de vida, y sobrevivieron 4. Leonarda estaba tan obsesionada con sus 4 hijos que los sobreprotegía. Ella pensaba que la maldición que le había lanzado su madre Emilia los podía alcanzar a ellos, y fue por eso que ella empezó a cometer actos descabellados. Fue así como un día Leonarda fue donde una tarotista a que le leyera las cartas, y fue como ésta le dio noticias desgarradoras. Le dijo que en la mano derecha miraba prisión y que en la izquierda miraba manicomio. Y por desgracia, esta no se equivocaba. Ya instalada en Modena, Leonarda abrió una pequeña tienda donde vendía ropa de segunda mano, jabones y hasta echaba las cartas. Ella se comportaba de manera amable, cariñosa, por lo que empezó a ganarse el respeto y buena reputación con todos sus vecinos en ese lugar. Incluso llegó a ser muy reconocida porque hacía fiestas del té. Consistía en traer a invitadas, las invitaba pues a té, les hacía galletas y con esto estaba ganando más la confianza de estas personas. En esa época, su hijo Giuseppe, el cual era un hijo predilecto para ella, se marchó a servir a la Segunda Guerra Mundial. Esto traería cierto descontrol en Leonarda, pues comenzó a tener miedo, se le comenzaron a ver cambios en su sistema de comunicación con las personas, ya no formaba pues palabras de forma coherente.
Para combatir este miedo, angustia y pesadumbre, la mujer se ayudó de las artes ocultas. Elaboró un siniestro plan. Ella comenzó a hacer sacrificios humanos. En la mente de ella pensaba que entregando almas de personas inocentes iba a mantener con vida a su hijo en la guerra. Así fue como utilizó su consulta de tarot como un escenario para poder realizar sus crímenes. Las víctimas elegidas eran sus propias clientas, que acudían a ella en busca de consuelo y un consejo. Leonarda escogía con sumo cuidado a sus víctimas. Ella se fijaba que éstas no tuvieran como que familia que las anduviera buscando o que pensaran que estas personas habían desaparecido. Ella tenía todo bien planificado. Entonces fue cuando fue elaborando su plan maquiavélico y fue cometiendo estos crímenes horrorosos. Ella siempre tenía el mismo modo operandi. Este consistía en lo siguiente: las invitaba a una copa de vino previamente envenenado con somníferos y, una vez dormidas, las mataba a hachazos. Luego descuartizaba los cuerpos, los vaciaba y mediante diversas mezclas los convertía en jabones y galletas para el té. Estas galletas y jabones que ella fabricaba no era que las iba a botar o que se iba a deshacer de ellas, se las daba a sus siguientes clientas para que éstas las consumieran. Faustina Cetti fue una de las primeras en caer en las artimañas de la adivina. Era el 17 de diciembre de 1939 cuando acudió a la consulta de Leonarda bajo la promesa de un futuro marido. Obviamente nunca llegó a conocer ese esposo porque nunca iba a salir del sótano de la casa de Leonarda. Esta la había tirado dentro de una cacerola en donde la puso a hervir y la convirtió en jabones. En una de sus memorias, Leonarda relató lo siguiente: eché los trozos en una olla, agregué 7 kilos de soda cáustica que había comprado para hacer jabón, agité la mezcla hasta que las piezas se disolvieron en una papilla espesa y oscura que vertí en varios recipientes y luego arrojé a una fosa séptica. En cuanto a la sangre de la palangana, esperé a que se coagulara, la sequé en el horno, la molí y mezclé con harina. Le puse huevo, azúcar, leche, chocolate, así como un poco de margarina, amasé todos los ingredientes juntos. Hice un montón de galletas crujientes para el té y lo serví a las damas que me vinieron a visitar, aunque Giuseppe y yo también las comimos, dijo ella. O sea que ella sabía lo que estaba realizando, acababa con las víctimas, luego las convertía en galletas y hasta ella las ingería. Incluso le dio a su hijo, el cual ni siquiera sabía lo que estaba consumiendo. E incluso Leonarda tuvo el descaro de afirmar que con el cuerpo de Faustina Cetti pudo elaborar jabones para los siguientes 6 meses. Eso sí, nadie excepto ella era conocedor de las artimañas que ella cometía con estas personas. De hecho, la desaparición de la soltera pasó desapercibida ante las autoridades que jamás la buscaron. Francesca Soavi y Virginia Sapioli fueron sus siguientes víctimas. La primera fue asesinada el 5 de septiembre de 1940 y la segunda a finales del mes de noviembre. Con ambas mujeres, Leonarda siguió el mismo ritual de descuartizamiento y desangrado, pero en el caso de Virginia, los postres que hizo con sus restos fueron aún mejores que los anteriores. Leonarda, refiriéndose al asesinato de Virginia Schiapoli, mencionó: ella terminó en una olla, al igual que las otras dos. Su carne era grasa y blanda. Cuando se había derretido, le agregué una botella de colonia y después de mucho tiempo, en ebullición, fui capaz de hacer algunos jabones cremosos, bastante aceptables. Le di barras a mis vecinos y conocidos. Sus galletas fueron las mejores. Era una mujer muy dulce. En los 3 casos, la homicida no solo puso en práctica un sanguinario ritual para la protección de su hijo, también fabricó jabones y cocinó galletas, las cuales utilizaba en la hora del té. Hasta robó el dinero y las joyas que llevaban encima estas mujeres. La desaparición de Virginia no ocurriría como la de las otras 2 mujeres. Esta no pasaría desapercibida, pues su cuñada comenzó a notar la desaparición de ella, por lo que informó a las autoridades.
En cuanto la policía llegó a este local, rápidamente encontró las pertenencias de Virginia, pues Leonarda no se había deshecho de ellas. Aparte, también encontraron 2 identificaciones de otras mujeres, las cuales ellos no estaban buscando. Fue así como se dieron cuenta que estas 3 personas habían sido asesinadas en ese lugar. También encontraron las armas con las que la asesina practicaba todo este ritual. Los agentes encontraron 3 hachas, muchos cuchillos y el caldero donde sumergía los cuerpos. Actualmente, este material está expuesto en el Museo Criminológico de Roma. Ante tales evidencias, Leonarda confesó los crímenes sin una gota de remordimiento y hasta escribió memorias en las cuales confesaba con un alma amargada paso por paso todo lo que había elaborado, mientras esperaba a ser procesada. Entre algunas situaciones insólitas que se vieron durante el juicio, el cual inició en 1946, un médico forense alegó la imposibilidad de deshacerse de un cadáver, tal y como lo estaba explicando la acusada, algo que irritó en sobremanera a Leonarda, y ésta gritó: «Que alguien me traiga a este tribunal un cadáver de cualquier edad y les demostraré cómo lo hice», completamente indignada. A su lado se encontraba su hijo Giuseppe, el cual en un momento fue acusado, pero después las pruebas no comprobaron que él estuviera involucrado en los crímenes, por lo cual se dejó en libertad. A los pocos días de iniciarse el proceso, el tribunal condenó a Leonarda Cianculi a 30 años de cárcel y a 3 en un psiquiátrico. Tras casi 30 años entre rejas, la terrorista murió a causa de una hemorragia cerebral. La maldición se había cumplido. Y pues fue así como la gitana que le había leído un tiempo atrás la mano a Leonarda había tenido razón al ver el futuro de esta mujer. Espero que esta historia te haya gustado. No te olvides, puedes colocar en los comentarios algún otro acontecimiento que te parezca interesante y quieres que yo te lo narre. No te olvides dejar un like, suscribirte a mi canal y por supuesto compartir. Te espero en un siguiente caso. Bye.